Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Samarcanda, este programa transmitido por INCU sobre viajes, el placer de viajar. El tema de hoy, Uzbekistán, así que quédense y ya vuelvo. Buenas tardes de nuevo y disculpen ustedes la facha, pero es para platicar acerca de este destino fantástico que me encanta, disfruto y además recomiendo mucho también. Y todas las personas que han dejado seducirse por la idea de viajar a este lugar han regresado muy satisfechas. Soy Pedro Zurita y el tema de hoy es Uzbekistán. Si no han escuchado este sitio antes, no se preocupen, para eso estamos hoy aquí. Fidel García Vidaurri aquí a mi derecha, con quien también tuvo el placer de viajar a este maravilloso país y que ella también ha estado en este programa y con quien seguramente platicaremos más de algunos destinos en el futuro. Les agradezco el favor de su atención nuevamente. Mi objetivo es, como les he dicho siempre, compartir tips de viaje, información general, pero sobre todo esa sensación de estar en lugares donde poca gente visita, que poca atención reciben en los medios. Me refiero a lugares como Mongolia, como Timbuktu, como Yemen, Sri Lanka, Marruecos, Galápagos, Islas Feroes, etc. El tema de hoy, Uzbekistán, hace que me vista de esta manera, con ropa tradicional uzbeca, y este gorro también muy peculiar, que mucha gente me dice que sí es de René Higuita. Para aquellos que nacieron después de los años 90, René Higuita era un portero de la selección colombiana, famoso por estas mechas, pero realmente es un sombrero que utilizan mucho los pastores en las montañas de Uzbekistán y Tayikistán. Esta bata, no la usan de diario en Uzbekistán, sino más bien para eventos sociales, en bodas, por ejemplo. No es algo que anden en la calle generalmente. Y habiendo dicho eso, procedo a retirarme este gorro que realmente es para temperaturas muy frías en las montañas de Uzbekistán y Tayikistán. ¿Qué más les puedo platicar de Fidel? Fidel es un fotógrafo viajero que platica muy rico y muy sabroso de los lugares. Tan rico y sabroso los platica que ya se está riendo. Y lo sabe. Y por eso es que me da gusto invitarlo, y porque precisamente creo que Uzbekistán fue uno de los lugares que más disfrutamos. Y para variar, el tema gastronómico en Uzbekistán, sí, que yo sé cuál fue tu punto débil ahí. Sí, las sopas. Sí, bien rico. Les recuerdo que después, unos 10 minutos terminada esta transmisión, pueden descargarla también en plataformas digitales como Spotify, Play Store, Apple. Lo pueden ver también en Facebook Live, en INCU MX. Y nos pueden seguir en redes sociales, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Estoy como zurita.travel. En Twitter, zurita.travel, sin el punto. ¿Y Fidel? Yo estoy en Instagram como @FidelLedif. Ledif es Fidel al revés, pero en lugar de L es número 1. Está un poco complicado. Entonces, FIDE11EDIF. Así es. Vale la pena. La cuenta de Fidel es fantástica, de fotografía. Es un gran fotógrafo. Experimenta mucho con diferentes filtros, lentes. Vale la pena darse una vuelta por ahí, descubrir mucho mundo a través de esta cuenta. Yo en las redes sociales espero sus comentarios sobre el destino de hoy, pero también ideas de otros destinos, qué opinan sobre lo que hemos ido platicando, a dónde les gustaría viajar a través de este programa. Y antes de entrar en materia, quisiera mandarle una felicitación muy grande a mi ahijado, Eugenio, que cumple años hoy. Muchas felicidades, que lo pases muy bien y que tengas muchos viajes en el futuro. Eres un gran viajero y vas a ver que en los próximos años vas a viajar mucho más. Muchas felicidades, Eugenio. Tú me dirás si estoy exagerando, pero uno de los mejores lugares en el mundo que evocan las 1001 noches, estos cuentos, justamente es Uzbekistán. Y no es un lugar del cual escuchamos mucho por aquí, en este lado del mundo. Es además un sitio con una pasión arquitectónica y un lugar que influyó vastamente a otros lugares arquitectónicamente, ¿no? Y también es un sitio del cual la ciencia del periodo de apogeo musulmán
se difundió por todo el mundo. Entonces podemos hablar que Uzbekistán es interesante desde el punto de vista turístico porque es impresionante por su arquitectura, impresionante por la historia que tiene y por todas esas evocaciones místicas de Sherezada y las Simbad el Marino y todo esto, que a final de cuentas era entre Samarcanda, entre Bagdad, entre Persia. Samarcanda, como el nombre de este programa, justamente está en Uzbekistán. ¿Y dónde está Uzbekistán? En Asia Central. Imaginen ustedes que estamos viendo el mapa de Asia y por el norte está Rusia, Siberia. Hacia el este tenemos China, hacia el sur tenemos a Afganistán, hacia Irán. En esa región se encuentra Asia Central, donde están justamente Uzbekistán, Kirguistán, Kazajstán, ¿cuál me estará faltando? Turkmenistán. Es un país que tiene unos 25 millones de habitantes. Su capital es Tashkent, que durante la época de la Unión Soviética, Uzbekistán formaba parte de la Unión Soviética. En Tashkent estaba uno de los 3 sistemas de metro de toda la Unión Soviética. Uno era el de Moscú, otro era el de Leningrado en aquella época, hoy San Petersburgo, y el otro Tashkent. Es una ciudad muy grande, de 5 millones de personas. Sorprende lo grande que es, lo moderna que es también, pero también la tradición que guarda esta ciudad. Y cuenta además con otras ciudades de las que les voy platicando a lo largo de este programa, de estas recomendaciones. Otro dato curioso geográfico de Uzbekistán es que es uno de los únicos 2 países en el mundo en que está doblemente landlocked. Tienes que cruzar 2 fronteras para poder llegar al mar. Muy lejano. ¿Te acuerdas cuál es el otro país? Creo que Liechtenstein. O sea, una vez que llegas a Uzbekistán, olvídate de las playas, porque eso sí, no hay playas. Vamos a llegar a las recomendaciones. Me gusta darles 10 recomendaciones sobre qué hacer, qué ver o cómo disfrutar uno de los destinos. Y me va a ayudar Fidel para ir comentando de cada uno de ellos. Y la primera de las recomendaciones para un viaje por Uzbekistán, sin lugar a duda, es visitar uno de los complejos urbanos más hermosos de todo el mundo, y no estoy exagerando. Se llama El Registán y está justamente en Samarcanda. Y asientes todo lo que dije. Sí, cañón. Sí, está precioso, precioso. Lo puedes ver en fotografías, pero hasta que no estás en su presencia es espectacular. Y deja tú, es un complejo grandísimo, entonces ves el lugar y pues sí, súper bonito. Pero te acercas cada vez más, y el detalle que tiene está cañón, bien bonito, los mosaicos, los patrones matemáticos, ¿no? Bien bonito, bien bonito. Imaginen que el Registán es una plaza rodeada por 3 edificios muy grandes. 2 son madrazas y una es una mezquita. Las madrazas son, podemos decirle, el equivalente a seminarios musulmanes, es donde se instruye la religión, y la mezquita pues es el templo de los musulmanes, todos cubiertos de azulejo azul. Entonces los domos en forma de cebolla de estas edificaciones, cubiertos totalmente de estos azulejos, son divinos realmente. Y de ahí, de lo que ahora es Uzbekistán y de Persia, es de donde los arquitectos llevaron influencia a India para construir el Taj Mahal. Entonces lo que estamos viendo realmente en el Registán es el papá del Taj Mahal, y el papá en esteroides, porque además está pleno de color. Fidel trajo unas muestras que compró justamente en las tiendas del Registán sobre cómo es el mosaico. Sí. A ver, quisiera ver, ahorita seguramente los vamos a enfocar en la cámara para que se vea el trabajo detallado del azulejo. Imaginen, cada una de estas piezas las tienen que ir poniendo una por una. Y ahora imaginen ese trabajo, cubrir un edificio de 40 metros de altura y cúpulas voladas de 25 metros quizá de diámetro. Entonces el trabajo es detalle y precioso. Esto es lo que hace del Registán en Samarcanda un lugar fascinante. Yo creo que ese es el mayor motivo para visitar Uzbekistán. Sí, es que hay tantas cosas también pero sí, sí. Vamos a recordar algunas otras más, y sobre estas nos iremos platicando. Un lugar que me sorprendió mucho, y es la segunda de las recomendaciones, es el mausoleo Shah-i Sinda, sí, también en Samarcanda. Y para mí fue una sorpresa, porque sabía que estaba el Registán, pero no sabía del mausoleo. No, y pues son muchas tumbas, y tumbas grandes. Ahora sí, no tiene el tamaño del Registán, pero el detalle en los mosaicos, porque regularmente todos estos patrones de mosaicos están en 2 dimensiones, son planitos. Ahí es en tercera dimensión.
no sé cómo explicárselos, pero se hacen esferas en pedacitos. Entonces imagínate un mosaico hecho de pedazos y se hace la esfera, y que la esfera es parte de otro gran mosaico que hace patrones y figuras bien bonitos, bien bonitos. Este mausoleo, pues, es realmente la colección de tumbas de la dinastía que reinaba Samarcanda. Y por muchos son los mosaicos persas más bonitos que he visto en mi vida. Y lo dice una persona que también estuvo ya en Persia, en Irán. Entonces, este mausoleo de Shahi Zinda creo que es un muy buen resumen de lo que significa Uzbekistán, la sorpresa. Todos los viajeros que me han permitido recomendarles viajar a Uzbekistán han regresado muy sorprendidos por lo que ven. Yo mismo, que ya tenía cierta expectativa, regresé muy sorprendido, porque es un lugar del cual se escucha poco, y de lo poco que escuchamos ni siquiera lo vemos desde el punto de vista turístico. Y cuando llegas allá dices, Dios mío, ¿cómo es que esto no lo conoce más gente? Y me pasó al estar en ese mausoleo de Shahi Zinda, que si bien las dimensiones, como dice Fidel, son más pequeñas, el detalle y el trabajo, la sensación de estar caminando en esas tumbas tan preciosas, híjole, de las cosas más lindas del planeta. La tercera de las recomendaciones implica cambiarnos de ciudad y visitar Bukhara. Bukhara también fue una ciudad muy importante en la ruta de la seda, esa ruta que comunicaba China con Europa, con Constantinopla en particular, y Bukhara era una de las ciudades más importantes. ¿Qué sensación te generaba Bukhara? Lo bonito de Bukhara es que todavía tiene la sensación de que estás adentro de un barrio antiguo, que es lo que no pasa con Samarcanda. Samarcanda y es una ciudad moderna muy grande, y de repente en medio pues está el Registán, y en otro lado pues está el mausoleo. En cambio Bukhara sí está el centro completito. Entonces está una madraza, una mezquita, una plaza, el minarete, el bazar. Entonces todavía se siente un poquito más la sensación de las Mil y Una Noches, por ejemplo. Está el suco, no me acuerdo si le decían suco, bazar, pero sí se siente más la sensación de pueblo antiguo. Sí. Sí te puedes imaginar ahí donde estaba el caravanser, ahí donde llevaban los camellos y que es algo que ya se perdió en Samarcanda, porque ya acordémonos, es un país que fue soviético, entonces las avenidas de 20 carriles. Samarcanda, para que se den una idea, imagínense, es una ciudad del tamaño de San Luis Potosí, pensemos, que tiene sus avenidas arboladas, moderna, e imaginen que en el centro de San Luis Potosí está uno de los 3 edificios más hermosos del mundo. Eso es Samarcanda. Bukhara, como lo platica Fidel, es una ciudad quizá más en el estilo de San Miguel de Allende, más pequeña, más peatonal, donde la sensación es más auténtica de la vida uzbeca antigua y contemporánea. El bazar que mencionabas, a mí me recuerda mucho, me hizo pensar que de ahí se inspiró George Lucas para algunos de los bares que salen en las primeras de las películas de la serie. Sí. Tatooine, exactamente. Y en ese bazar también Fidel hizo varias compras de tapetes, si no me recuerdo. Sí. Mi madre hizo varias compras de tapetes que tuvimos que negociar por algunos minutos para obtener un buen precio. Y hay cosas muy, muy lindas que ver, que comprar en el bazar, pero sobre todo en Bukhara es para caminarla, para descubrir el gran minarete. Los minaretes son las torres de las mezquitas, desde las cuales el imam lanza el llamado para la oración, el muezín. Ahora naturalmente ya son con bocina, pero antes de que hubiera bocinas, pues el imán tenía que gritar, y entre más alto fuera el minarete, más expandía su llamado a la oración. Y ahí en Bukhara también hay un edificio muy lindo que se llama el Bolo House, que está, quizá lo recuerdas, Fidel, cuando sales del centro compacto histórico, tienes hacia la derecha lo que le llaman el Arca, que es la zona de la fortaleza, y hay un edificio con un pórtico dorado, muy alto, trabajado en madera, precioso también. Quizá no es el motivo de viaje a Uzbekistán, pero ya que estás en Uzbekistán, ese es el segundo lugar que quizá vas a querer fotografiar con mayor detenimiento. Y la cuarta de las recomendaciones es visitar la tercera de las ciudades importantes, que es Khiva. ¿Qué hay en Khiva? El minarete de Kalon. ¿Y qué tiene este minarete diferente a los otros que hemos mencionado antes? Que este minarete es mucho más ancho en su base, porque daba soporte a un minarete mucho más alto que ya está destruido, pero la parte que existe, que mide unos 45 metros de alto, está totalmente cubierta de azulejos, con un efecto que va difuminando más o menos el color azul oscuro y se va haciendo azul más claro hacia arriba.
muy lindo. Ahora, para llegar a Jiva, esa es también una de las cosas que hay que considerar, y ahorita vamos a regresar a ese tema. La quinta de las recomendaciones es Tashkent, la capital. ¿Qué te pareció Tashkent? Muy moderna, setentera, sacada de película soviética, de la época de los cosmonautas, y moderna y limpia, pero sí muy de la época de Mauricio Garcés-esca. Totalmente, es la forma en que yo también lo definiría. Estamos hablando de una ciudad que creció durante la época soviética, que antes de los soviéticos era una nada, era un punto nada más de paso. Creció con los soviéticos, entonces tiene la urbanización soviética que se quedó en los años 70, básicamente. Estás en el set de una película. Sí. Y es como, eso te permite sentir cómo era la URSS hace 40 años o 30 años. Eso tiene... Y está bien conservada. Las estaciones de metro, cada una es un museo. Además, muy limpia, sí, muy ordenada, muy práctica. Y sobre todo esto es algo que aplica para todo el país, un país muy seguro, muy tranquilo también. En Tashkent, pues, encuentras esta dicotomía entre lo soviético, pero también un poco de historia. Tiene mezquitas, tiene mausoleos. El mausoleo de uno de los profetas musulmanes más importantes está ahí en Tashkent. Gente de muchos lados del mundo musulmán visita Tashkent para rendir pleitesía a uno de los profetas. Y también hay muchas esculturas del ídolo local. ¿Te acuerdas quién era el ídolo local? Timur, Tamerlán. Tamerlán, conocido en Europa, Amir Timur para los uzbecos. Es una especie de Gengis Khan de los mongoles, o el gran héroe. O sea, y creo que sí era nieto de Gengis Khan. Sí, ¿no? claro. Pero le interesaba la cultura, y gracias a él dejaron de ser bárbaros, y esto sí, se trajeron los arquitectos persas, los matemáticos médicos, árabes. Matemáticos. Sí, por él creció la cultura. Astrónomos. Fuimos a también en Tashkent está el observatorio de Ulugh-Bek, un observatorio muy interesante. Porque en realidad es un sextante gigantesco. Exacto. Pero ¿Qué es un sextante? Lo que usan para ubicar qué tan al norte o al sur están los... Ese aparatito que seguramente han visto en las películas que usan los piratas, que parece como un compás con el cual están viendo la declinación del sol. Eso es lo que dice Fidel. Imagínense eso. Entonces ellos fueron los primeros en hacer un verdadero mapa de todo el cielo, de las estrellas que podían ver a simple vista, usando este sextante, aprovechando la rotación de la Tierra. Que es un sextante, otra vez, en esteroides. Tú te puedes meter Caminas al sextante por la curva y vas viendo las líneas de los grados. Sí. Entonces todo esto lo puedes ver en Tashkent, y es esta mezcla que les platicaba entre el soviético setentero y la tradición, cultura e historia. La sexta de las recomendaciones, ya se las anticipé, y es negociar la compra de un muy buen tapete. Ya sea que lo compres en Tashkent, en Bukhara, en Jiva, en Samarcanda, vas a tener que negociar. Y este es un comentario de índole personal, totalmente. Es difícil definir qué tanto es necesario negociar. Y yo me remito mucho a lo que me explicó un comerciante en Timbuktu, en Mali, en donde pues, me dio el precio y yo le dije, ok, está bien, me lo llevo. Me dice, no, tienes que demostrar interés en mi producto. Entonces yo te digo un precio y tú me dices la mitad. Yo te digo otro precio más intermedio y tú me dices un poquito más. Y de esta forma me estás diciendo que te interesa y te gusta lo que me estás comprando. Si tú lo único que haces es acordar el precio, me estás diciendo, pues, no me interesa el producto realmente de manera más allá de lo mundano y del dinero. Paréntesis, Pedro es un súper buen regateador. Pero lo importante es saber también que en muchos lugares se espera el regateo. El mismo comerciante está esperando que lo regatees. Y la recomendación, después de muchos años de viaje, en muchos lugares donde se espera que regatees, es empezar con la tercera parte del precio. Y mantente. Aunque te digan que estás loco, mantente. Si te sales del negocio... Y te vas, y te van por ti, te jalan. Si te sales del negocio y van por ti, es que les gustó tu precio y que lo vas a acordar con paciencia. Y eso es justamente lo que les quiero platicar sobre los tapetes. Generalmente las compras las puedes ir preparando. Si llegas tú a Tashkent, la capital, que muy probablemente tu primer punto de ingreso
va a ser por la capital, ve las tiendas, vas a ir viendo el producto, vas a ir viendo calidades y vas a ir relacionando calidades con precios, pero no compres ahí. Ve a Samarcanda, sitio medio turístico, vas a ver que los precios van a ser más baratos, pero tú ya vas a tener mejor relación de saber si este precio es barato porque es peor calidad o porque realmente es más barato. Y si te vas a Jiva o a Bujara, los precios van a ser sustancialmente más baratos y tú ya vas a haber tenido todas estas clases para ir identificando texturas, calidades, precios. Y de todos modos, si no te gustó ninguno, vas a tener que regresar seguramente a Tashkent. Entonces, si lo que quieres es comprar en la tienda super fancy, pues lo vas a poder hacer finalmente en Tashkent. Negocio sin miedo es parte de la cultura local. Séptima recomendación, y es algo que sufrimos, ¿verdad, Fidel? No se aceptan tarjetas de crédito. O sea, aceptan muy poco. Y en cambio, el efectivo. No, y la denominación más grande vale 50 centavos de dólar. Entonces, muy, muy importante, muy importante. Lleven billetes de dólar de 100 nuevecitos. No pueden estar rayados ni arrugados, si no, no te los aceptan, no te los cambian. Esa es una recomendación muy buena de Fidel. En muchos países del mundo no te aceptan billetes que estén poco menos de perfectos. Entonces, esto sí vale mucho la pena prepararlo. Y a veces en las casas de cambio, aquí en Monterrey, cuando pides billetes perfectos, te los cobran un poquito más caro, ya me ha tocado. Pero vale la pena, porque si no, llegas con tu cantidad de dólares y no puedes gastar ninguno. No, y literal, cambié, me acuerdo, $100, ya es que eran en aquel hotel bien bonito, así, sesentero, y fueron 3 fajos de este grueso, claro, de puro billete de, no me acuerdo cuál es la moneda, 100... Zoom. La buena noticia es que ya hay una denominación más grande. Bueno. Lo que decía Fidel es que ahí había una denominación, o la más alta, que tiene un valor aproximadamente ahorita de 12 pesos. Ese era el billete más grande, y hay uno de 50. No, para hacer las cuentas en los restaurantes, ¿te acuerdas? Eran máquinas de contar dinero con los dedos. Claro. Se ponían el fajo entre estos 2 dedos y... Sí, porque una cuenta de lo que sería equivalente a 300 pesos, en aquel tiempo requería cantidad. También recuerdo que fuimos al supermercado y cada caja en el supermercado tenía sus maquinitas, porque pues la gente íbamos con una mochila para llevar el dinero, para comprar el súper. Sí, es cierto. Entonces la recomendación aquí es: no confíes en las tarjetas de crédito, no todas las aceptan, mucho menos American Express. Solamente en lugares muy contados aceptan la tarjeta de crédito. Los billetes tienen que ser perfectos, los billetes de dólar, de $100 o de euros tienen que ser perfectos. Y sí, vas a tener que gastar más bien efectivo. La octava de las recomendaciones es algo que le va a gustar mucho a Fidel, y es sobre la gastronomía local. Prueba el pilaf. Pilaf es una especie de paella. Sí, pues arroz. Con azafrán y con toda la mezcla que le pueden hacer. El caldo de cordero. Con cordero, sí, con pasitas, uva pasa. Sí. Y yo me he dado cuenta que el pilaf, en Rusia lo conocen como plov, en Uzbekistán pilaf, y en diferentes lugares lo van conociendo con nombres más o menos similares, y al final de cuentas es el mismo. Como el goulash, que es como el goulash, exactamente. O como incluso nuestros tamales. El tamal, pues lo comes en Costa Rica, le dicen tamal también, o tamali, o una cosa similar. Sí, en Guatemala es el pollo completo dentro con todo el hueso. Sí. Con todo el hueso en Guatemala. Sí, tenemos que platicar de Guatemala algún otro día. De los sopas y los caldos, recuerdo que te gustaron mucho. Sí, bien rico, porque imagínense que estás, como dijo Pedro ahorita, estás geográficamente en el mero centro de la Ruta de la Seda. Entonces la comida consta de los tallarines del oriente, las especies de India, los lácteos y aceite de oliva del Mediterráneo y el vodka de Rusia. Porque también tomamos muchísimo vodka. Claro. Y es bien importante porque a mí, yo casi no tomo destilados, menos vodka. Me cae muy mal. Pero allá la comida, ¿te acuerdas que había unas empanadas riquísimas? Pero tenían tanta grasa que luego tomas el vodka y como si... Es más, te da calorcito de repente. Entendías luego cómo toman con el frío el vodka allá porque te calienta. Y eso me recuerda también platicar de Kirguistán. En 3 semanas vamos a platicar de Kirguistán y vamos a platicar de cómo entrar en calor en las noches muy frías de las montañas kirguisas. La novena de las recomendaciones: fue un placer para mí y a todo mundo que va a Uzbekistán se lo sugiero. Deténganse a tomar té en una chajana. Chajana, pues no es más que una banca elevada con una mesa en el centro donde se acomodan 8 personas
y estar tomando té. Té en las lenguas pues de Asia Central e incluso en Rusia, té se dice cha. Chajana es la mesa del té. Deténganse a hacerlo. Tómense un tiempo, van a estar conviviendo con gente alrededor local, van a brindar con ustedes y sobre todo es la experiencia de estar sentado en cuclillas más o menos, en una mesa elevada. A la altura de la rodilla. A la altura de la rodilla. Cubierta con alfombras y cojines. O sea, te puedes acomodar recién. Claro. Fumas chicha de repente si te lo ofrecen. Muy cómodo, muy cómodo. Y el té es una delicia en toda la región. Regularmente en patios centrales bien frescos. Claro. Sí. Claro. Y también recuerdo que había gente jugando ajedrez en las chajanas. Ah, cierto. Entonces, para la gente que le gusta el ajedrez, como Luis Ángel, que también estuvo ya aquí en Uzbekistán y recuerda lo mucho que la gente disfruta el ajedrez. La 10ª de las recomendaciones es pasear en el Afrosiab. Es un tren nuevo, un tren express nuevo, tiene unos 2 años aproximadamente, que conecta Tashkent con Samarcanda. Lo que hicimos en 7 horas de auto ya se hace en 2 horas de tren. Es un tren rápido. México no tiene trenes rápidos, Uzbekistán tiene trenes rápidos que se van a extender hasta Jiva, de tal forma que va a ser muy práctico la visita de todas estas ciudades que quedan en el mismo corredor del tren. Y esta no es una de las 10 recomendaciones, pero es algo que yo me di cuenta que nos funcionó muy bien, y es hacer el esfuerzo de aprender un poco de ruso. Yo sé que no es el idioma más fácil, yo sé que no es el idioma más útil en el mundo, pero 3, 4 palabritas de ruso hacen otro viaje. Y abren muchos puertos. Te abren mucho. Y también la lengua local, pero el ruso es todas las lenguas de por ahí son turkmenas, medio se parecen las palabras, pero el ruso es lo más fácil y te abre muchas puertas. Si ven que le estás echando ganas por comunicarte, cambia. La gente si de por sí la gente es buena eso, gente, claro. no, hombre, sí, te abren las Generalmente en cualquier lugar del mundo, bueno, en casi todos los lugares me he dado cuenta que la gente aprecia muchísimo cuando hace el esfuerzo de decir 5 o 6 cosas en el idioma, incluso decir, no hablo checheno, apréndelo a decir en checheno, la gente le va a caer bien y te va a ayudar mucho más. El caso es que en Uzbekistán nadie habla inglés, nadie, muy poca gente habla inglés. Y la opción es estudiar uzbeco. Como el uzbeco realmente nos va a funcionar muy poco en el resto de nuestros viajes, pues mejor aprender un poquito de ruso. Aunque recuerdo que en el metro de Tashkent nos encontramos a una maestra que hablaba español, ¿te acuerdas? Y nos llevó a la escuela, y nos llevó a la universidad. Es cierto, a una clase de español. Nos pidió que la acompañáramos, una maestra. Imagínense que van en el metro de Monterrey. Experiencias que no hay manera Claro. de planearlas y estuvo fregón. Imagínense que van en el metro de Monterrey y va un grupo de uzbecos. Y de repente alguien regiomontano en el metro empieza a hablar en uzbeco. Pues ellos van a sorprender. Bueno, así nos pasó en Tashkent, nos escuchó hablando en español, se acercó con nosotros y resultó que era maestra de español, nos invitó a escuchar una clase en la universidad y pues no pudimos decir que no. Así es que todo eso ayuda a tener sobre todo apertura, sí. Ayuda a tener una mejor experiencia en el viaje. ¿Cuánto tiempo dirías que vale la pena visitar Uzbekistán? Muy a la carrereado es 1 semana, 2 estaría bien, bastante bien. Porque es que hay tantas cosas que me quedé con ganas. ¿Te acuerdas aquel valle donde se juntaba Uzbekistán con Kirguistán y el valle de Fergana? Sí, se veía con ganas, pero pues, no alcanza el tiempo para todo. Eso me encantaría regresar para ir ahí. Claro, yo estoy de acuerdo con Fidel. Muy carrereado, 7 días. Sí. Cada día extra que le puedas añadir a 7 días te va a rendir mucho mejor. Es que los traslados te vas a meter medio día en moverte de ahora, considera que ya está el tren. Y el tren nos ayuda para desplazarnos de Tashkent a Samarcanda y de Samarcanda a Bukhara. Los horarios del tren no son los más convenientes. Por ejemplo, sale uno a las 8 de la mañana y ya no hay otro, sino hasta las 3 de la tarde. Entonces, o te vas a las 8 o te vas a las 3. Eso. Pero sí hay que considerar y hay que pensar que hay destinos que justifican mucho más días. A veces nos es difícil sacrificar días para ir a un solo país, pero realmente vale la pena. Es como si en Suecia un sueco me pregunta, oye, ¿cuánto tiempo le dedico a México? ¿Tú crees que con 3 días la armo? Pues con 3 apenas llegaste a Monterrey. Sí. Y luego, ¿qué vas a hacer? No vas a ir a San Miguel de Allende, no vas a ir a Oaxaca, es imposible. Entonces tienes que, pues, o ofrecer más días
en tu viaje, o empezar a sacrificar lugares que a la larga te va a costar. La mejor época para visitar Uzbekistán es o bien primavera o bien otoño. Los inviernos pueden ser muy fríos, temperaturas bajo cero, nevadas, y los veranos pueden ser muy calientes, como ya lo sufrimos, ¿verdad? Sí, nos hizo bastante calor. Sí, entonces abril, mayo puede ser muy buena época para visitar este país. Les platicaba cómo movernos. Bueno, pues el tren rápido Afrosiab es una muy buena forma. Hay vuelos también desde Jiva hasta Tashkent. No son diarios, entonces también hay que programar muy bien cómo va a ser tu programa de viaje, porque a lo mejor terminas tu programa un día que no hay vuelo de regreso y te tienes que dar 2 o 3 días más en Jiva, que si bien vale la pena por 2 o 3 cosas, tampoco es una ciudad para estar 3 días Jiva. Entonces puedes hacerlo con los vuelos internos, puedes hacerlo con tren, o también una forma divertida es rentar un auto, moverte y disfrutar las carreteras locales, que pues hay unas buenas y otras no tan buenas. Un ladito. O rentar un Lada, que es toda una aventura. ¿Cómo llegar? Esta es parte de lo interesante. Hay una aerolínea que le gusta mucho a Fidel, Turkish, que vuela a México y que también tiene como destinos tanto Samarcanda como Tashkent. Entonces te puede servir muy bien para empezar tu viaje en la capital y terminar en Samarcanda. Generalmente ofrece muy buenas tarifas Turkish. Otra alternativa es volar desde Nueva York vía Moscú. Moscú también tiene muy buen servicio a toda la región de Asia Central, vuela también a Samarcanda, vuela también a Tashkent y vuela a países cercanos. Entonces también te permite visitar 2 o 3 países y regresar del tercero de ellos. Yo con eso les platico todo lo que tenía que comentar sobre Uzbekistán. La gran noticia también es que a partir de 2020 los mexicanos no necesitamos visa para entrar a Uzbekistán, bueno, pero en estos tiempos del COVID habrá que ver qué sucede. Habrá que ver cuál es la política de cada uno de los países, porque hay lugares que no pedían visa o quitaron el trámite de visa. Por ejemplo, India retiró todas las visas para impedir que la gente entrara. Australia retiró todas las visas. Entonces vamos a ver en este próximo mes cómo regresa a la normalidad la política migratoria, y si regresa a como lo teníamos en enero, Uzbekistán no nos pide visa y es una maravilla. No tengo más que agradecerte, Fidel, a menos que tengas tú otros comentarios. No, igual. Sobre este país. A ti, muchas gracias. Y aprovechar, si nos escucha por ahí algún doctor y enfermero, dar las gracias a ellos también. Muchas gracias también a todos los que están haciendo todo ese trabajo, y mientras que nosotros nos quedamos mayormente en casa. Muchas gracias al público que nos ve. Nos escuchamos la próxima semana. El tema va a ser muy interesante, de un lugar también muy bonito, se llama Sri Lanka. Agradezco en cabina, Eduardo, muchísimas gracias por tu ayuda. Les recuerdo que pueden escuchar este programa 10 minutos después y descargarlo en Spotify, en iHeartRadio, en Apple Store. Y me despido diciéndoles que viajar expande horizontes, amplía criterios y nutre al espíritu. Por eso siempre los invito a estar creciendo a través de los viajes. Que tengan muy bonito fin de semana y nos vemos para otro viaje. Hasta luego. Esta fue una producción de Inku.